Buenos días y bienvenidos al canal de Fer Valdés. Hoy vamos a hablar de una figura que avergonzaría a las mismas ratas si éstas pudieran ver la televisión. Un personaje que con el paso del tiempo ha mostrado su verdadero rostro. Gerardo Fernández Noroña, político mexicano, prófugo del jabón y desertor del enjuague bucal, que se ha presentado a través del tiempo como defensor del pueblo pobre, pero que hoy, cuando, según reportes, gana más de 1 millón de pesos mensuales por su cargo como presidente del Senado, contradice sus palabras. Vamos a desnudar la hipocresía de aquel que predicaba la austeridad republicana, pero ahora abraza la libertad de los gastos personales con una desfachatez que ofende a la inteligencia de los mexicanos. En un giro inesperado, e igual que las ratas que saltan del barco cuando éste se está hundiendo, Gerardo Fernández Noroña ha demostrado que su hipocresía e intereses personales están por encima de cualquier cosa. Hace 2 días se atrevió a decir que él no es amigo de López Obrador, aquel trágico líder de la izquierda mexicana que lo catapultó al poder y le permitió llegar al puesto que ostenta el día de hoy, que por cierto, detenta de manera vergonzosa para nosotros los mexicanos. Algunos sorprendidos se preguntan cuál fue la razón que lo llevó a decir semejante barbaridad, y la respuesta es muy sencilla. Es una maniobra para reposicionarse con rumbo al año 2030. Noroña, vieja rata de mar, ya se dio cuenta, como muchos de nosotros, que López Obrador ha perdido el control de sus amistades, si se les pudiera llamar así, dentro del partido que él mismo fundó. Y el poder de Claudia Sheinbaum cada vez es mayor. Recordemos que Sheinbaum ya tiene a su favorito para la presidencia y Noroña, él solamente se ha convertido en un obstáculo. Además, las posibles investigaciones en contra de los políticos que también deben sus cargos actuales al anciano expresidente, lo obligan a tomar distancia para no quemarse junto con ellos cuando el fuego los alcance. No es la primera vez que la hipocresía de Noroña queda al descubierto. Siempre ha sido igual de mentiroso, de hipócrita, maleducado y cínico. Alguna vez llegó a ostentarse como el vocero de la austeridad, de la lucha por los desposeídos, de la bandera de Morena que prometía un cambio verdadero, en donde los políticos no serían ricos mientras hubiera un pueblo pobre. Pero el mismo Noroña ha sido sorprendido en muchas ocasiones incumpliendo sus mismas reglas. Ha sido grabado en supermercados de lujo como City Market, mientras compraba productos que difícilmente reflejan una austeridad republicana. También se pasea por el mundo utilizando las salas VIP de los aeropuertos, en donde, por cierto, un abogado lo enfrentó cuando lo descubrió en una de estas salas de lujo. Cuando viaja al extranjero, incluido Estados Unidos, en aquel momento que tenía sus visas, siempre utiliza servicios de primera clase, como quedó evidenciado en uno de sus múltiples viajes a Europa, cuando utilizaba un acento bastante espacioso y bastante caro para el promedio del pueblo mexicano. ¿Y hoy cómo defiende todo esto? Con un nuevo discurso. Uno que ahora defiende la libertad de gastar su dinero como él quiera. Qué conveniente cambio de narrativa, señor Noroña, cuando las cámaras te exponen. ¿Y eso del rompimiento con AMLO? Eso no me lo creo tampoco. Y no me lo creo porque aunque digas, Gerardo, que nunca has sido su amigo, sigues defendiendo a sus vástagos. Esas criaturas engendradas por el maligno Andrés Manuel que hoy viajan por el mundo después de vender chocolatitos del bienestar en todo México y perder los municipios de 2 estados en las últimas elecciones. No puedes negar que tu hipocresía es tal que tuviste el valor de decir que Andy puede hacer con su dinero lo que él quiera, igual que tú, e igual que todos, menos aquellos que te caen mal. ¿O por qué las claras diferencias en tu discurso entre los personajes de un partido y los del otro? ¿Por qué haces distinciones entre personas? ¿Será que ha llegado el momento de decir que en México todos son iguales, pero hay unos más iguales que otros? ¿Esa es tu siguiente tarea para implantar el comunismo en México? No es sencillo olvidar que el mismo Gerardo Fernández Noroña, aquel que bramaba censura cuando un reportero se negaba a entrevistarlo porque sus temas eran aburridos o nadie los quería escuchar, hace poco obligó a un ciudadano valiente a pedirle disculpas en Televisión Nacional por haberle confrontado y grabado el momento. Algo que definitivamente no gustó al cerdo orwelliano y que al querer acallar a sus detractores quiso dar un ejemplo de poder que le salió mal. Ahora todos saben lo idiota que se puede llegar a ser cuando la vanidad y el narcisismo
gobiernan a nuestros sentidos. Y aquel encuentro en Estados Unidos con un ciudadano que originalmente lo apoyaba, pero al que Noroña le rayó la madre por estar en desacuerdo con él. Esto ocurrió el año pasado, pero sigue estando vigente. A pesar de tanta hipocresía, recientemente Gerardo Fernández Noroña tuvo el descaro de cuestionar la existencia de las desapariciones forzadas en México. Esto lo hizo cuando un representante de la Organización de las Naciones Unidas en el país publicó un informe en el que afirmaba que el Estado era responsable tanto en acción o por omisión de la desaparición de ciudadanos mexicanos en un contexto político que mantiene polarizada a la sociedad civil. Con esto, Noroña minimiza el dolor de las madres buscadoras y todos los demás colectivos que se han sumado a ellas, además de los ciudadanos que de manera directa o indirecta apoyamos para realizar una labor que, de acuerdo a la ley, corresponde al gobierno, pero de la cual éste se desentiende porque le tira al piso la narrativa de que todo está muy bien en el país. ¿Dónde quedó aquel discurso de vivir con solamente lo necesario? ¿Dónde está la austeridad de los políticos por la que clamaba cuando era oposición? ¿Dónde quedó la lucha por la justicia social? Esa que pretendía que todos fuéramos igual de ricos y no igual de pobres. La falsa austeridad que demuestra con sus actos nos cuenta la verdad. Noroña no es ni austero, ni pueblo, ni certero, y mucho menos confiable. Noroña es uno más de esos oportunistas que, una vez que llegan a un cargo público, se olvidan de lo que decían y con un simple cambié de opinión, pretende que todos nos conformemos y lo olvidemos. Pero las agresiones, las mentadas de madre, los excesos de poder y sobre todo las mentiras no serán olvidadas jamás por los ciudadanos conscientes de la basura que representan estos comunistas de mierda, que igual que los cerdos de Orwell en su libro Granja de Animales, solamente esperaban la oportunidad de ser igual de opresores que los anteriores dueños del rancho. La hipocresía de Noroña es un recordatorio de que las palabras no bastan. No podemos confiar en quien predica austeridad mientras gasta en lujos y tiene vehículos de más de $1,000,000. No podemos confiar en quien exige disculpas mientras agrede a otros con menos poder e ignora el dolor de las víctimas de las desapariciones. No podemos creer en quien reniega de sus aliados cuando el viento político cambia y salta por la borda igual que un roedor temeroso de ahogarse. Una transformación no se construye con discursos vacíos ni con privilegios disfrazados de derecho. Se requiere que haya coherencia, se requiere verdad, porque el pueblo mexicano merece líderes que vivan como predican, no oportunistas que cambien de bandera cuando las cámaras los atrapan o sienten que el fuego se les quema en las barrigas, esas que tienen llenas de orgullo y de asquerosa vanidad. Buenos días y bienvenidos al canal de Fer Valdez. Quiero comenzar este video con un profundo agradecimiento a Xkenda, una persona o comunidad, no lo sé con certeza, pero sí sé que pertenece a un pueblo tomí y que junto con otras mujeres se reúne para escuchar mis palabras. Desde aquí, desde Coahuila, les envío un abrazo lleno de respeto y admiración. No hay manera de agradecerles lo suficiente por su apoyo, por su fuerza, por su lucha. Y desde este rincón de México les digo, sigamos luchando por un país que realmente sea bueno para sus ciudadanos. No uno construido con promesas vacías y menos con manos inexpertas, como si fuera de papel maché. Hoy más que nunca, México nos necesita unidos, críticos y valientes. Ya lo dijo Márquez Staroselsky, hablemos claro. Lo que está pasando en México es simplemente vergonzoso. Mientras la figura presidencial presume un supuesto crecimiento económico del 0.2% y asegura que el modelo de la llamada cuarta transformación es un éxito rotundo, los ciudadanos sabemos que eso es una mentira. Los datos son fríos y contundentes. Entre 2016 y el 2024, los ingresos mensuales promedio de las personas mayores de 60 años, ajustados por inflación, han disminuido. Sí, disminuido. Un retroceso. Para decirlo sin rodeos, estábamos mejor antes con gobiernos del PRI o del PAN que con este supuesto modelo humanista que nos han querido vender últimamente. Este modelo que tanto alaban no ha traído bienestar, ha sido contraproducente. Los resultados están a la vista de todos. Pobreza que no cede, servicios públicos que se desmoronan y una economía que nada más no levanta. Mientras los discursos oficiales pintan un México próspero, la realidad de las calles es otra.
familias que no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas, adultos mayores que no tienen para sus medicinas y un sistema de salud pública saqueado literalmente. ¿Dónde está el humanismo en todo eso? La verdad es que el pueblo de México, ese que trabaja, el que lucha día a día, está pagando las consecuencias de un gobierno que no sabe, no puede o no quiere cumplir. Y si el desastre económico no fuera suficiente, ahora enfrentamos un ataque directo a nuestras libertades. En Campeche han estrenado la figura jurídica que parece sacada de los peores momentos del México autoritario, el censor judicial. Este personaje, sea quien sea, tiene la tarea de revisar lo que se publica sobre la gobernadora Laida Sansores, solo sobre ella, nadie más. Nos dicen que es una medida cautelar, que solamente quieren verificar las publicaciones antes de que salgan. Pero seamos honestos, esto huele mucho a los años 70, cuando los periódicos tenían que enviar una copia a la Secretaría de Gobernación para que diera el visto bueno antes de imprimirse. Si no lo hacían, les quitaban la concesión. ¿Te suena familiar? Concesiones, permisos, castigos. Si no te alineas con el poder. Nos juraron que este gobierno sería diferente, pero están usando las mismas tácticas del viejo PRI. La libertad de expresión es un pilar en cualquier democracia, y en México, en este momento, está bajo ataque. Cuando un gobierno decide qué se puede decir y qué no, estamos ante un retroceso grave, y no podemos permitir que la censura se normalice, que los medios sean silenciados, que los ciudadanos tengan miedo de alzar la voz, porque si nos quitan la palabra, ¿qué es lo que nos queda después? Pero el problema no termina ahí. La violencia en México está completamente fuera de control y los gobiernos locales y federal parecen no tener respuestas. En Veracruz, la gobernadora Rocío Nale ha defendido al crimen organizado con una narrativa que insulta la inteligencia de todos los ciudadanos de este país. Cuando se le cuestionó por el caso de la maestra Irma asesinada brutalmente, su primera reacción fue decir que no fue el crimen organizado, sino que la maestra no aguantó y que por eso falleció. ¿Serio? Para colmo, presentó a un supuesto médico legista, José Eduardo Márquez Nava, quien resultó no tener ninguna especialidad registrada. Todo esto fue un montaje, una farsa, ¿no? Para desviar la atención, pero no se nos olvida, la maestra Irma no murió por un infarto, murió por los golpes que le propinaron y la justicia sigue sin llegar. Si todavía no fuera suficiente, en Cunduacán, Tabasco, una menor de 16 años fue decapitada por el crimen organizado. Una niña secuestrada, torturada, desmembrada. Su cuerpo fue encontrado en pedazos, primero en una hielera, luego en un tambo flotando en el río Grijalva. ¿Qué daño podría hacer una niña de 16 años? ¿A quién querían castigar con esa barbarie? Y lo más indignante, el silencio ensordecedor de las autoridades. Ni una palabra, ni un posicionamiento, ni un plan para frenar esta violencia que nos está destrozando. Tabasco está de luto, Veracruz está de luto, Campeche, Guanajuato, Jalisco, Guerrero, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora. Todo México está de luto. ¿Por qué los gobernantes no dicen absolutamente nada? ¿Por qué los ciudadanos no estamos en las calles exigiendo justicia, protegiendo a los nuestros? Mientras los políticos viven rodeados de lujos y guardaespaldas en México y en el resto del mundo, a nosotros nos tocan 3,000 pesos al mes, en algunos casos, que a veces no alcanzan ni para las medicinas que el Seguro Social no provee, porque también se robaron ese dinero. Vivimos en un país donde los poderosos callan y donde los ciudadanos sufren. ¿Hasta cuándo vamos a tolerarlo? Y mientras México se desangra, el gobierno quiere vendernos historias de éxito en el escenario internacional. Nos dicen que la presidenta Claudia Sheinbaum dobló a Donald Trump en una llamada, cuando la realidad es que ella tuvo que ceder, prometer eliminar las llamadas barreras no arancelarias, que quién sabe qué carajos más. Nos ocultan los detalles, pero todos sabemos lo que está en juego. Presiones para entregar a gobernadores corruptos, para controlar el tráfico de drogas, para negociar con quienes nunca debieron haber sido interlocutores. Claudia está en una encrucijada, sí, pero ella misma se puso ahí al hacer tratos con las personas equivocadas. Y mientras tanto, la familia de López Obrador, según estos rumores, busca la nacionalidad española para escapar del desastre que nos dejaron. Qué conveniente, ¿no? Vienen, hacen el daño y luego se van sin rendir cuentas. Y para cerrar con broche de oro, tenemos a Ricardo Monreal, que amenaza con utilizar la mayoría calificada para imponer la reforma electoral de Sheinbaum. Si la oposición está de acuerdo, sí se vota a favor. Si no está de acuerdo, también se va a votar a favor. ¿Eso es democracia? La izquierda, esa que durante años defendió la representación plurinominal para dar voz a las minorías, ahora quiere eliminarla.
Hace unos días el mismo Monreal advertía sobre los riesgos de concentrar el poder en solamente dos partidos, pero hoy se alinea ciegamente con Claudia Sheinbaum. La hipocresía no tiene límites. Esta reforma electoral no busca fortalecer la democracia, busca únicamente consolidar el control de un solo grupo. México está en un dilema. No podemos seguir permitiendo que nos gobiernen con mentiras, con censura, con indiferencia ante toda esta violencia. No podemos seguir callados mientras que los poderosos se enriquecen y el pueblo se hunde en la pobreza. Es hora de que alcemos la voz, de salir a las calles, de exigir justicia por la maestra Irma, por la niña de Cundocán, por cada víctima de este país. Es hora de construir un México en donde los ciudadanos sean lo primero, donde la libertad no sea negociable, donde la justicia no sea solamente una utopía. A Xgenda y a todas las mujeres que luchan, a cada mexicano que no se rinde, déjenme decirles que no están solos. Juntos podemos cambiar esto. Tenemos que seguir luchando con valor, con verdad, con esperanza, porque México no es de papel maché. México es nuestro y lo vamos a recuperar. Nos vemos el próximo lunes en el siguiente video y muchas gracias por acompañarme. Buenos días y bienvenidos al canal de Fer Valdés. Hoy vamos a platicar de un México que está en crisis. Morena prometió una transformación profunda. Claudia Sheinbaum, un cambio que traería seguridad, prosperidad y justicia para todos, especialmente las mujeres, porque llegarían todas. ¿Pero qué tenemos después de meses de su gobierno? Calles teñidas de sangre, comunidades asfixiadas por la pobreza, una economía que apenas respira y una deuda que crece sin control. Mientras el país sufre, Claudia y los líderes de Morena se pasean por el mundo, alojándose en hoteles de lujo, defendiendo su doble discurso y mostrando una hipocresía que ofende al pueblo mexicano. Nos hablan de humanismo, nos hablan de una economía moral, pero esas palabras están huecas cuando las comparamos con los hechos en la realidad. Hoy, con datos en la mano, vamos a desglosar cómo este gobierno ha fallado en resolver los problemas más urgentes de los mexicanos: la inseguridad que nos roba la paz, la pobreza que nos roba el futuro y la corrupción que nos está robando la esperanza. Comencemos con el problema que lacera cada rincón del país y del que no voy a dejar de hablar jamás: la inseguridad. Hace apenas unos días, en Peñasco, 3 mujeres fueron ejecutadas a sangre fría en su propio hogar por hombres armados que irrumpieron sin piedad. En el ataque, una niña resultó gravemente herida y tuvo que ser trasladada a un hospital en estado crítico. Los responsables huyeron. ¿Dónde está el "llegamos todas" que prometió la presidenta Claudia Sheinbaum? Ese eslogan, como tantos otros de la Cuarta Transformación, se quedó en puro cuento. La violencia no se detiene. Las carreteras son tan inseguras que el turismo se desploma por todo el país, dejando vacíos los hoteles en los pueblos mágicos. Los ciudadanos viven con miedo y el gobierno parece incapaz de actuar. En Michoacán, la desesperación ha llevado a la creación del Ejército Purépecha, un movimiento ciudadano que exige justicia porque las autoridades locales están coludidas con cárteles como el del Abuelo Farías, que extorsiona en regiones como Los Reyes, en Tiguindín, Cotija y Tacumbo. Los ciudadanos advierten: si el gobierno no actúa, lo va a hacer el pueblo. ¿Es esto lo que queremos? ¿Un país en donde los ciudadanos tienen que armarse para defenderse porque el gobierno no lo hace? ¿Y qué decir de Sinaloa, en donde el periodista Ricardo Ravelo acusa al gobernador Rubén Rocha Moya de operar para los chapitos, con audios que probarían sus vínculos con el crimen organizado? ¿Y qué responde la Federación? Silencio. Un silencio cómplice que alimenta la percepción de un narcoestado. Reporteros internacionales ya están documentando cómo el narco manda en México, una imagen que ahuyenta inversionistas, inversiones y que nos avergüenza ante el mundo. La presidenta dice que vamos bien, pero los hechos gritan exactamente lo contrario. En Ciudad Juárez, 386 cuerpos sin incinerar fueron hallados en un crematorio y apenas se han logrado identificar a 27 de ellos. ¿Eso es ir bien? ¿Dejar que el narco reine mientras el gobierno voltea para otro lado? Morena no solamente ha fallado en combatir la inseguridad, sino que está protegiendo a quienes la perpetúan. Y la economía, esa donde Morena presume esta economía moral, su humanismo mexicano. Pero los números no mienten. México crece a un ritmo insignificante del 0.1% mensual. ¡Un 0.1! Eso no es crecimiento, es estancamiento. Más de 46 millones de mexicanos viven en la pobreza y este gobierno no ha logrado reducir esa cifra. En lugar de soluciones, nos están ofreciendo discursos vacíos mientras que la deuda pública se dispara.
La Secretaría de Hacienda acaba de refinanciar 99,000 millones de pesos en el mercado local y Comisión Federal de Electricidad debe más de 78,000 millones a sus proveedores, un aumento de 36% en su deuda. ¿Dónde quedó esa austeridad republicana que tanto pregonan? En lugar de invertir en proyectos que impulsen el desarrollo como extraer gas en Tamaulipas, Nuevo León o Coahuila, o modernizar la infraestructura energética, eliminando todas estas obsoletas termoeléctricas que usan combustóleo, el gobierno está despilfarrando recursos en iniciativas que son insostenibles. Mientras los mexicanos estamos enfrentando el aumento de costos en alimentos, en transporte, en energía. Y la economía moral parece ser una excusa para dejar al pueblo en la miseria, mientras que los líderes de Morena viajan en primera clase y se hospedan en hoteles de lujo por todo el planeta, con el dinero que obtuvieron, el dinero de ellos que obtuvieron haciéndolos pobres a nosotros. ¿Cómo pueden hablar de humanismo cuando el pueblo no tiene dinero para comer? Pobres, pobres de esos millones que creyeron en que este gobierno los iba a sacar de la pobreza. La corrupción y la hipocresía son el sello distintivo de Morena. Mientras López Obrador nos decía que con unos zapatos y ropa sencilla era suficiente, sus allegados y su familia viven en el lujo. Andy López Beltrán, el hijo del expresidente, fue sorprendido en un hotel de lujo en Tokio, pero Gerardo Fernández Noroña lo defiende diciendo que es clasismo criticarlo. ¿Clasismo? No. Discúlpame, Noroña, pero eso se llama hipocresía. ¿Para qué presumen austeridad si no la van a cumplir? ¿Para qué firman un decálogo de principios si lo violan en la primera oportunidad? Dijeron que Andy no había asistido al Consejo de Morena por cuestiones familiares, pero el señor estaba de vacaciones en un hotel de lujo. Eso no es clasismo, eso es mentirle al pueblo. En el Senado, Adán Augusto López Hernández está envuelto en un escándalo por los presuntos vínculos que tiene que tiene su exsecretario de Seguridad con el narco. Su hermano tiene propiedades en Miami, en el mismo lugar donde García Luna operaba. ¿Y qué hace Morena? Bloquea las discusiones en el Congreso y guarda silencio. ¿Y qué decir del INE, que admite fraudes como el de los acordeones, pero impone multas ridículas de 39,000 pesos a los responsables, mientras amenaza con sanciones más duras a quienes lo denuncian en redes? Justicia le llaman ellos, pero esto es una burla a la democracia. Morena está premiando a los corruptos y está castigando a quienes alzan la voz sin importar si son ciudadanos o si se violan sus derechos humanos y o libertades. Lo más grave no es solamente la incapacidad de Morena, sino la nula intención que tienen de resolver los problemas. Porque mientras México se está deshaciendo en pedazos, sus líderes vacacionan, se defienden entre ellos y culpan todavía a otros por sus fracasos. Claudia Sheinbaum dice que el poder se ejerce con humildad, pero se lava las manos cuando se le cuestiona sobre los legisladores de Morena que derrochan el dinero en el extranjero. ¿Eso es liderazgo? No, eso es ser ignorada. En Sinaloa las acusaciones de narcopolítica están creciendo, pero el gobierno sigue callando. En Michoacán, los ciudadanos amenazan con levantarse porque el narco manda. Y en todo el país, la corrupción se normaliza mientras que Morena se escuda en discursos de golpeteo político o culpa a Estados Unidos o a Felipe Calderón, que para el caso es lo mismo, pues culpar a alguien más, ¿no? No hay plan, no hay voluntad, no hay compromiso real con el pueblo. No podemos seguir así, la inseguridad no nos deja tranquilos, la pobreza nos roba el futuro y la corrupción nos está robando la esperanza de un México mejor. Queríamos una transformación, pero con Morena lo que obtuvimos fue un retroceso. Nos hablaron de austeridad, pero viven en el lujo. Nos hablaron de justicia, pero están protegiendo a los corruptos. Nos hablaron de seguridad, pero el narco manda. Es hora de despertar, de castigar a los culpables y de construir un México en donde las palabras y las promesas de los políticos se traduzcan realmente en hechos. No queremos más humanismo mexicano. No queremos más discursos vacíos. Queremos un gobierno que trabaje para el pueblo, no para sus propios intereses. El cambio verdadero no va a venir de quienes nos han fallado, sino de nosotros mismos, los ciudadanos. Alcemos la voz, mexicanos, porque el futuro nos pertenece a nosotros y solamente a nosotros.